¿Por qué tantos gobiernos en el mundo están en contra del evangelio y del cristianismo? Porque cuando Cristo llega a ser tu rey y tu Señor dentro de ti, ya no tienen el poder que tenían sobre ti. Porque aun aunque mataran tu cuerpo, de todas maneras tu espíritu ya está conectado con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Tu vida está pegada a Él. Muchos matrimonios, los hombres que son incrédulos y no quieren saber del evangelio, no quieren que vengas a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el lugar que ellos tenían sobre ti baja, porque Cristo llega a ser la cabeza de tu vida. Por eso es que Cristo es tan condenado, es tan perseguido. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús, que nuestro Cristo nos da vida y vida en abundancia. Y usted tiene vida ahora, desde ahora y para siempre. Y recibimos a Teresa en el día de hoy como la predicadora del día de hoy, para la gloria, para la honra del Señor. Llevaba tiempo allá atrás en los controles tratando de llevarlo y ayudarnos. Hay cosas que pasan dentro de las iglesias y una de ellas fue que tuvo que tomar ella el control. Y gloria a Dios que hemos podido seguir en el aire gracias a la sabiduría de esta mujer y de querer aprender rápido todo. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante, porque creo que todos, como somos una iglesia pequeña, vamos a entrar en un compromiso todos en servir y no dejar caer lo que Dios ha levantado. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿El volumen está bien? Dios me los bendiga, hermanos. Le damos la gloria al Señor, que estamos en esta mañana gozándonos en su presencia. Porque en su presencia, ¿qué dice la palabra? Hay plenitud de gozo, de salvación, de regocijo, de delicias a su diestra. Qué bueno es saber que, tengo un poquito de eco, qué bueno es saber que estamos en la presencia del Señor todos los días de nuestras vidas, no solamente un domingo. Porque si tenemos a Cristo dentro de nosotros a través de su Espíritu, estamos en la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas. Así que glorificamos a Dios por esto y agradecemos sus bondades. Pero no debemos de dejarnos engañar por el enemigo, hermano. Porque el enemigo es astuto y de eso vengo a hablar en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque en tu palabra hay vida, Señor, como tú lo dices, Señor. En ellas nos regocijamos en tu presencia. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor, en la cual nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor. Por eso cuando tú dices en tu palabra cuidar la salvación con temor y temblor es conocerte cada día más, hacernos más parecidos a ti, para poder, Señor, tener las armas suficientes para derrocar al enemigo de nuestras almas y de nuestras vidas y de nuestra salvación, porque Él quiere vernos a nosotros derrotados, pero te tenemos a ti, poderoso gigante, que vas enfrente de nuestras batallas y que tú no nos dejas caer, Señor, porque tú nos sostienes con la diestra de tu justicia. Pero a ti te place que aprendamos también cómo defendernos de este enemigo que constantemente está acechando en la tierra hasta que su día llegue. Hasta que su día llegue, porque llegará el día que será echado al lago de fuego y nunca más lo tendremos en nuestra presencia. Por eso te doy la gloria y la honra a ti por haberme dado este tema pequeño, pero instruido por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. ¿Pueden sentarse? En esta mañana el tema es, tenemos dos enemigos comunes. Sabemos que Satanás es nuestro enemigo, ¿verdad? Pero también tenemos un enemigo dentro de nosotros, que son nuestros pensamientos que están, cuando no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque allí el enemigo toma ventaja. Cuando los pensamientos de nosotros no están alineados a la voluntad de Dios, el enemigo de nuestras almas coge ventaja porque le abrimos una ventana o una rendijita de la puerta. Le hacemos como suena así, pero por ahí se cuela. Por eso es que hoy necesitamos aprender cómo defendernos en contra de él, y vamos a saber quién es él,
y cómo defendernos de los dardos del enemigo que él nos tira a nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla. Y ahí es donde el enemigo puede ganar a veces ventajas por nuestra duda, por nuestras situaciones emocionales, aún por nuestra falta de búsqueda de la presencia de Dios, para tener nuestro espíritu fortalecido para en el día malo tener cómo combatirlo. ¿Entienden? Así que en esta mañana vamos a leer la escritura en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12, y dice: porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. Fíjate, no tenemos lucha con las personas, hermanos. La lucha no es contra las personas, la lucha es contra lo que vive en la persona. Eso es lo que tenemos que acabar de entender y cambiar nuestro pensamiento. Porque a veces miramos a la persona y tenemos lucha con la persona, y no es con la persona, porque aquí lo dice bien claro la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando se levanta una persona contra nosotros, no es la persona que se levanta, es el enemigo de nuestras almas que usa a la persona para levantarse contra nosotros. Y eso es lo que tenemos que acabar de entender, porque cuando entendamos esto, el día que tengamos una lucha con alguien, lo que tenemos que hacer no es luchar contra la persona, sino ir en oración y en súplica al Señor para lo que molesta se vaya en el nombre de Jesús. Dice, sino contra principados. Fíjate, hay principados, hay organizaciones en el mundo celestial del enemigo de nuestras almas. Él tiene principados, hermano, jerarcas, gobernando las naciones, gobernando, vamos a hablarlo, gobernando al mundo, primer nivel, gobernando las naciones, gobernando los gobiernos, gobernando las familias cuando no están en el camino del Señor, y por último gobernando individuos. Dice, porque no tenemos sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero aquí no, quiero parar aquí porque después voy a hablar de cómo nosotros podemos luchar contra esto. Pero cuando entendemos que vivimos en un reino, en esta tierra, que el príncipe de este mundo es Satanás, pero nosotros ya no vivimos en ese reino. Vivimos en el reino de Dios, porque Él nos ha trasladado ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Pero aún estamos aquí. Por eso es que la palabra nos deja la defensa para poder batallar contra este mundo oscuro, el cual Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces dice, constantemente somos perseguidos por el enemigo. ¿Sí o no? Amén. Constantemente, especialmente los hijos de Dios. Porque ¿quién le molesta al enemigo? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, le molesta al mundo espiritual que no vemos, que está en contra de Dios. Pero el Señor nos ha dado las armas para poder luchar contra esto. El enemigo es invisible, hermano, no lo vemos. A lo mejor lo podemos ver en las manifestaciones, hay una WhatsApp, perdón, en las manifestaciones que hace en el mundo entero, hermano. Ayer mismo lo que hablaba el pastor, ¿cuántas gente están entenebrecidas en su mente y usadas por el enemigo para el enemigo poderse mostrar que él tiene fuerza? En aquellos que no han sido lavados por la sangre del Cordero. Es triste. Nosotros no debemos de ponernos tristes, no debemos de ponernos bravos, ni upset, ni disgustados por lo que vemos, sino más bien debemos de ponernos tristes por la situación mundial que hay. Cada día más personas están ya preparadas para caer al abismo. Cada día se entregan más a sus pasiones, cada día se alejan más de Dios. Es triste, nos debe dar tristeza que este príncipe de este mundo está gobernando a niveles bien altos.
en estos momentos. Hay un movimiento satánico para acabar y destruir a la humanidad, porque a Satanás le queda poco, él lo sabe. Y él trata cada día más de captar personas para poderlo llevar al abismo junto con él. Él sabe que va al abismo. Él sabe que él va a ser echado en el lago de fuego. Y él quiere, a lo último de los tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, cada día obtener más y más personas para podérsela llevar junto con él. Porque ese es el propósito de él, de que las personas sean engañadas. Porque Satanás, la palabra dice en Juan capítulo 10, porque vino a matar, a robar y a destruir. Eso fue lo que vino él vino a destruir. Pero también tenemos un enemigo bien común que todos tenemos dentro de nosotros, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que aún siendo aplastada por el poder del Espíritu Santo, puede en un momento determinado levantarse contra nosotros. Y ahí es donde Satanás entra y toma ventaja y nos pone estos pensamientos que van en contra de los pensamientos de Dios. Pero nosotros tenemos algo con lo cual podemos combatir todos estos pensamientos y es la palabra de Dios. Y estos pensamientos que van en contra del pensamiento de Dios no es más de los que llama la palabra tentación. La tentación es un pensamiento que viene en contra del pensamiento de Dios y en contra de tu naturaleza en la cual vive Dios en ti para poderte sacar de la voluntad de Dios. Y esto se llama tentación. La tentación nos viene a todos, hermanos, pero nos libra el Señor cuando nosotros estamos sometidos a Él. Pero tenemos que aprender a discernir cuándo es que no andamos como Cristo quiere que andemos. Cuando no pensamos como Cristo quiere que pensemos y aun cuando no actuamos como Cristo quiere que actuemos. Entonces hemos caído en las garras de Satanás. Le hemos dado espacio a que ese pensamiento que se llama tentación se haga una realidad en nuestras vidas. Y quiero que vayan a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mira lo que dice la palabra aquí. Aquí te da, la palabra misma te da la herramienta para que esos pensamientos que lo llama tentación, que van en contra de los pensamientos de Dios, tú sepas cómo combatirlo. Y dice así, velar. Hay que estar velando. ¿Y cómo tú velas? Cuando tu mente está sobria, cuando tu mente está enfocada en la voluntad de Dios, cuando las cosas de este mundo no te sacan, sino que estás velando a que te mantengas en esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Nos ha dado una salvación tan grande, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado hermanos que nos ayuden a levantarnos cuando estamos caídos. Nos ha dado todas las herramientas. Entonces dice aquí en Mateo 26, 41, velar y orar. Ahí están las herramientas para poder combatir cualquier pensamiento de tentación que venga sobre nuestras vidas. Velar y orar para que no entréis ¿en qué? En tentación. Entonces sí podemos entrar en tentación. Sí, el enemigo puede ganarnos a veces cuando no estamos ni velando ni orando. Entonces tienes ahí las herramientas, velar y orar, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice después? Pero la carne es débil. ¿Cuál es la carne? No es esta carne que está aquí. Tus pensamientos es la carne, tus pensamientos fuera de la voluntad de Dios. El espíritu está constantemente ayudándote en tu debilidad. Pero dice que a veces la carne es débil. ¿Por qué nos debilitamos, hermanos? ¿Por qué nos debilitamos? ¿Por qué nos debilitamos? Porque nos alejamos de la comunión con Dios. Porque no buscamos su voluntad. Porque no leemos su palabra. Porque no oramos ni nos presentamos delante de Dios como obreros, el cual no tenemos que avergonzarnos de nada.
Entonces, ahí es cuando Satanás viene y pone esos pensamientos en nuestra mente que se llaman tentación. Pero el Señor nos ha dado la salida. El Señor nos ha dado la salida a nosotros los hijos de Dios. Velar y orar. Velar y orar. Te corresponde a ti, si tú apuntas en esta mañana el versículo, Mateo 26, 41, te toca a ti ahora buscar qué quiere Dios que vele y qué quiere Dios que tú ores para que no entres en tentación. Yo tengo un montón, la lista es grandísima. Yo no sé si tú tienes alguna, pero mi lista es bien grande, hermano. Porque viene el desánimo, viene la falta de fe, vienen las situaciones familiares, vienen las situaciones económicas, vienen las malas noticias. Mira cuántas cosas vienen. Vienen tener una esperanza en algo y que eso se desmorone. Todo eso es tentación, hermano. Por eso es necesario que tú apuntes este versículo hoy y pongas cómo puedo velar y cómo puedo orar para que mis pensamientos, tentaciones carnales, no se hagan dueños de mí. El propósito es luchar contra esto. Tenemos una lucha, hermano. Tenemos una lucha y vayamos a 2 de Corintios. Tenemos una gran lucha, hermanos. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, mira lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque a veces nuestros pensamientos, tengo esa guasacita que me tiene loca, perdónenme. Aunque a veces nuestros pensamientos, ¿por qué? Porque, como dije anteriormente, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero aún nuestra naturaleza carnal está ahí. Pero ¿cómo ella se aplaca? Cuando oramos y velamos. Pero dice, porque aunque andamos en la carne, o sea, aunque aún nosotros tenemos estas actitudes y estos pensamientos, dice, no militamos según la carne. O sea, tú no luchas según tus pensamientos. Eso es lo que quiere decir. Militar es mantenerte, luchar. Dice, porque aunque andamos en la carne, aunque tenemos estos pensamientos, no militamos en la carne, no mantenemos nuestra vida en esta batalla carnal, para nada. Porque dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. ¿Cuáles son estas armas que no son carnales? La oración, velar, cuidar, buscar, comunión con Dios, comunión con tus hermanos, pedir oración cuando es necesario. Yo no veo aquí nadie buscando oración unos por los otros. La palabra nos dice que debemos de orar unos por los otros. A mí nadie me llama durante la semana, ¿usted cree que puede orar por mí? Tengo esta situación o tengo este pensamiento. ¿Hacemos eso? No, están mal. Estamos mal, hermano. Ni aún venimos al servicio de oración para poder orar unos por los otros. El Señor nos manda a orar unos por los otros porque nosotros no podemos militar solos. Tenemos que militar con el amor y el compañerismo que Dios nos ha dado. Por eso Dios ha hecho la congregación. Por eso Dios nos ha instalado en su iglesia, para que no andemos solos. Porque ustedes no sé si han visto en estos programas de Discovery, de cosas de animales y eso, un redil de ovejitas, están bien ahí, van caminando con su pastor, y de pronto una oveja, y anda un lobo buscando. Pero no se atreve a llegar porque están todos unidos. No se atreve. Están todos bajo la vigilancia de su pastor. Están todos sometidos a su pastor. El pastor las llama y ellas vienen. El pastor las mueve con el cayado y ellas se mueven. El pastor las disciplina y ellas se disciplinan. Pero cuando una ovejita de ese redil, yo no sé si ustedes han visto, yo lo he visto, y lo pude llevar al mundo espiritual, porque la mayoría de las parábolas de Jesús
en los evangelios ponía algo, representaba algo espiritual a través del mundo físico o material que nosotros vivimos. Y entonces esta ovejita se salió corriendo de la manada. ¿Y a quién fue a buscar el lobo? A la que se fue sola. Por eso es necesario la comunión. Por eso es necesario el servicio de oración, de orar unos por los otros. Por eso es necesario congregarnos. La obediencia a lo que la palabra nos ha dicho. Ahora dice, derribando argumento y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando todo, oye lo que dice, llevando cautivo todo pensamiento. O sea, cuando tú llevas cautivo todo pensamiento, la tentación no puede llegar a ti, porque estás velando y orando. Dice, a la obediencia a Cristo. Wow, qué lindo. Ahora mira el 6 lo que dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Y cuándo es que vuestra obediencia es perfecta? Cuando llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque nuestros pensamientos nos sacan de la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos nos hacen rebeldes en contra de la voluntad de Dios. Nos pone rebeldía en nuestros pensamientos porque se llegan a hacer realidad todo lo que pensamos si no velamos y oramos. Fíjate que todo es en cadena, hermano. Y para eso tenemos la palabra y para eso tenemos el Espíritu que nos ayuda ¿en qué? En todas nuestras debilidades. Porque somos débiles. Somos débiles. Somos débiles, hermano. Ok. Aquí tengo Hebreos capítulo 10, vayamos allá. Estaba hablando del compañerismo, qué necesario es tener compañerismo, tener unión con tus hermanos en Cristo, no sentirte solo como la ovejita esa que se va de la manada y el lobo la puede alcanzar. Y así alcanza muchos cuando no se sienten en comunión con sus hermanos. Pasa una semana, pasan 2 y aún no tenemos comunión unos con los otros. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios esa. Lo siento. No podemos, como enseñé en la clase el miércoles, ser individualistas. Porque cuando somos individualistas no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha llamado a vivir en comunión. Unos con los otros y en comunión con Él. Para que las acechanzas del enemigo no nos alcance, hermano, como a ese lobo que lo alcanzó, a esa oveja que lo alcanzó el lobo. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Mira lo que dice, sobre la comunión unos con los otros. ¿Y para qué es esto? Para que el enemigo no nos tiente y no nos coja ventaja en nuestra vida. Y nos haga tierra, porque nos puede hacer tierra. El enemigo nos puede zarandear. El enemigo nos puede acusar. El enemigo nos puede usurpar. Mira cuántas cosas puede hacer el enemigo y te voy a dar su naturaleza ahorita. Para que veas cuántas cosas puede hacer el enemigo contra nuestra vida cuando no hacemos lo que la palabra dice. Y por eso es que la enseñanza hoy, aprender cómo visualizar y cómo ver en el mundo espiritual que no vemos y cómo defendernos de ellos. Porque tú no vas a ir a la guerra si tú no tienes un arma para defenderte. Y esto es una guerra, hermano. Vivimos, como dije, en el reino de Dios, en el medio del reino de Satanás. ¡Wow! Eso está fuerte. Cuando Jesús le dijo a los 70 discípulos, ustedes van a ir ahora en medio de lobos. Y así estamos nosotros, en medio de lobos. Ponte ahí en la puerta de Villay a predicar el evangelio y verás cómo te vituperian y cómo se burlan de ti. Hazlo. Y cómo te sacan y viene el administrador y te bota de allí. Estamos como entre medio de lobos rapaces. Y te hacen de todo, hermano. Vete allí, párate un día, llénate de valor y coge un tratadito y párate allí y proclama el evangelio para que tú veas. A lo mejor uno
te oye, pero la mayoría no quieren. Ok, vayamos otra vez a donde estábamos. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros. Mira, lo importante que es esto. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Es necesario que tengamos comunión, que nos estimulemos unos a los otros durante la semana, que nos llamemos, que te preguntemos cómo está, cómo has pasado la semana. A mí nadie me llama para orar por mí. Nadie. Pues no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El pastor quiere que lea el versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Es de gran complacencia para el Señor y es un dardo, ¿cómo se llama? Una lanza profunda para Satanás. Fíjate, te estoy hablando. Es de gran complacencia para el Señor. Y es una espada bien profunda para Satanás, el que nosotros nos mantengamos unidos. Que nosotros nos mantengamos congregados. Que nosotros nos estimulemos unos a los otros, oremos unos por los otros. Eso en el mundo espiritual es poderoso, tanto para uno que para el otro. De gran estima lo tiene el Señor y es una lanza para Satanás. Cada vez que nosotros oramos juntos, cada vez que oramos unos por los otros, cada vez que nos presentamos delante del Señor como congregación, unidos en un solo Dios, un solo bautismo y una sola fe. Es necesario, no podemos ser individualistas. El individualismo es lo que ha enseñado la sociedad, de que somos individuales y que tenemos que progresar por nosotros mismos, que tenemos que subsistir por nosotros mismos, que tenemos que hacer nuestras propias decisiones. Eso no es lo que quiere Dios. En primera, la decisión que tú vas a hacer como individuo, ya no lo haces tú como individuo, lo haces con el Espíritu Santo. Así que ya no hay individualismo ahí. Y en la comunión hay fuerza y hay poder. Así que vayamos adelante. Vayamos adelante. Jesús fue tentado por Satanás. Fue tentado en Getsemaní cuando iba ya a ser crucificado. Fue tentado en el desierto por 40 días. Muchas veces se le presentó Satanás y le dijo, vamos a Mateo 4, quiero leer porque no puedo leerlo todo. Mateo 4, así como tú también puedes ser tentado, pero ya te ha dado las herramientas la palabra, velar y orar, tener compañerismo, no mantenerte solo, porque ahí viene el lobo rapaz. Y entonces en Mateo 4, 10 y 11, mira, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, ¿se defendió con qué? Con la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Wow. ¿Cómo es que aún a Jesús, al Hijo de Dios, Satanás vino a tentarlo? Pero ¿cómo le contestó Jesús? Con la palabra de Dios. Pero si no oras y velas y no sabes lo que dice las Escrituras, ¿cómo podemos nosotros rebatir los malos pensamientos que vienen a nuestra mente? Porque Satanás trabaja así en nuestra mente. Si no tenemos defensa, hermano.
si no tenemos un cuerpo, un hermano que ore por ti, si no tenemos la unión, si no tenemos la palabra, si no tenemos comunión con Cristo. Ahora, quiero que veamos ahora en este momento la naturaleza de Satanás. No podemos menospreciarlo, tenemos que vigilarlo, ni subestimarlo. Tenemos que vigilarlo, porque Él nos vigila a nosotros, ustedes lo saben. Él vigila tu fe, Él vigila tu caminar, Él va y te acusa. Tú sabes que Él es nuestro acusador en el trono de Dios. Nos acusa, hermano. Nos acusa, como acusó cuando fue y le habló a Dios de Job. Ahí vemos un ejemplo. Y a Josué, el sacerdote Josué, también lo acusó. No a Josué, el que sucedió a Moisés, el sacerdote Josué. Ahora vamos a ver la naturaleza de Satanás. Mira, Satanás es invisible, no lo vemos. Satanás es mentiroso. Usa un ejército organizado, astuto y tramposo. 100% malo. Nunca deja de perseguirnos. Y es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Mira cuántas cosas. Mentiroso, malo. Tiene un ejército, como leímos en Efesios capítulo 6, potestades. Es 100% malo. Nunca deja de perseguirnos y es un león rugiente que anda buscando cómo devorar. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos defensa. Y vayamos al Salmo 91. 91. Salmo 91. Permiso. Mira lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y cómo tú habitas al abrigo del Altísimo? Velando y orando, buscando su presencia, teniendo comunión. Tú estás al abrigo del Altísimo. Mira, el Altísimo está así, abrigándote todo el tiempo. Entonces dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Poderoso, hermano. Agarren esta palabra para ustedes hoy. Y dice el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Y quién es el cazador? Satanás. Pero dice que el que está al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nos abrigamos a Él, cuando Él es nuestra sombra, cuando estamos bajo su cobertura, en oración, en súplica, en vida, entregada a Él, entonces Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Un aplauso al Señor, hermano, un aplauso al Señor. Esto merece un aplauso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pero tenemos que poner en práctica las armas que Dios nos ha dado. Pero quiero ir a un punto aquí, hermano, donde principalmente el Señor te ataca, en tus pensamientos y en tu fe. ¿Qué le dijo? Vayamos a Lucas capítulo 22. ¿Qué le dijo Jesús? Ahí podemos ver a dónde principalmente ataca Satanás. Hoy estamos descubriendo sus artimañas. Lucas 22, capítulo 22, versículo del 31 al 34. Mira lo que Satanás ataca principalmente a los hijos de Dios. Porque por fe, ¿qué dice la palabra? Somos, ¿qué dice la palabra, hermano? Porque por fe somos salvos. Ahora, ¿qué ataca Satanás? Si por la fe nosotros somos salvos y nos mantenemos en el cuerpo de Cristo,
la fe. Y mira lo que le dice, claramente le dice Jesús a Pablo. Capítulo 22, versículos 31 y 34. Del 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, este es a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. Espérate. Entonces, Satanás sí va y nos acusa. Y nos pide que podamos ser zarandeados, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, como a trigo. Ah, como a trigo. Nos puede zarandear Satanás como a trigo. Pero mira lo que le contesta Jesús. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Entonces podemos ser pedidos por Satanás para hacernos zarandeados. ¿Por qué? Porque a veces no andamos bien. Y el Señor a veces tiene que zarandearnos. Pero le dice a Pedro, pero que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, la fe es lo que Satanás puede tocarnos, puede zarandearnos. Porque si por fe somos salvos, cuando nuestra fe mengua nuestra confianza en Dios, mengua nuestro poder en Cristo, mengua la verdad en nosotros. Así que cuidemos nuestra fe, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Cuida lo que Dios te ha dado. ¿Ok? Ahora vayamos a una vez que somos débiles en la fe, podemos ser atacados muy fácilmente. Muy fácilmente podemos ser atacados. Pero hay otra pregunta importante que debemos de hacernos. ¿Cómo podemos contrarrestar estos ataques cuando a veces somos zarandeados? Con la armadura de Dios. Pero quiero leer esto, fortaleciendo nuestra fe a través de la palabra y la oración. En Salmo 119, Salmo 119, a partir del versículo 89, mira lo que dice la palabra. Salmo 119 dice, Salmo 119, versículo 89. Fortaleciendo nuestra fe a través de la palabra y la oración. Y dice 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Qué importante, dice, si tu ley, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, si yo no hubiera tenido comunión contigo a través de la palabra, en mi aflicción yo hubiera perecido, hubiera dejado la fe. ¿Por qué? Porque muchos se alejan cuando viene la aflicción. Porque su fe desvanece, porque no hay suficiente palabra, no hay suficiente comunión, no hay convicción, no hay suficiente palabra. La obediencia y la oración nos trae poder en el mundo espiritual. Vayamos a Santiago. Ya estoy casi terminando. Santiago, capítulo 4. Vamos a ver qué dice Santiago aquí sobre la obediencia. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Empecemos,
7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces, si nosotros nos sometemos a Dios, velando y orando, como leímos al principio, buscando de su presencia, teniendo comunión, entonces estamos siendo obedientes. Y entonces, sometiéndonos a Dios, el diablo huirá de nosotros. No podrá hacernos afrenta, hermano. Tenemos que conocer las armas para luchar contra Satanás. Alabar y bendecir a Dios en todo tiempo. Esto es un arma fuerte para poder luchar contra Satanás. Y está en el Salmo 118 también. Vayamos allá. Salmo 118, 5. Dice, desde la angustia invoqué a Jehová y Él me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Entonces, alabando y bendiciendo el nombre de Dios, podemos luchar contra Satanás. Y podemos despertarnos también. Amén. Podemos despertar de ese sueño infinito que nos entra cuando oímos la palabra. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú te pierdas tu desconcentración y puedas entender lo que está hablando hoy a través de esta predicación. Porque si nosotros no estamos fuertes en las cosas del Señor, el enemigo puede coger ventaja. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú estés firme y constante para que Él no pueda entrar, porque estás en el abrigo del Altísimo, bajo su sombra. Y cuando venga el cazador, no te puede enlazar. Él provee también, Él quiere también que nosotros tengamos confianza plenamente en su ayuda. Tenemos que tener confianza plenamente en su ayuda, humillándonos bajo su presencia. Vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Mira lo que dice la palabra aquí. Capítulo 5, versículo de 6 al 10. Esta es otra arma que el Señor nos ha dado para luchar contra el enemigo de nuestras almas. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros vivimos en mucha ansiedad, y en muchas preocupaciones, nos alejamos sin querer de la comunión con Dios. Entonces dice que eches toda la ansiedad tuya sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si tú verdaderamente crees en esto, se pone por efectivo la palabra de Dios. Dice, sed sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual, vuelve a decir otra vez, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que poderosa es la palabra cuando nos dice que humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Confiar en Él cuando vengan las situaciones, confiar en Él cuando venga ansiedad, cuando venga preocupación. La ansiedad la llaman ahora depresión. La depresión no es más que un estado de la persona cuando hay falta de fe o cuando tienes demasiados problemas y en vez de buscar del Señor cubrirte bajo su abrigo, empiezas a maquinar en tus propios pensamientos. ¿Y qué pasa? Entra el enemigo. El cristiano debe vivir en gozo, pero no es gozo ese que es gozo de baile, de exterior. No, es el gozo de creer en quién hemos confiado. Es el gozo de creer que nosotros tenemos las armas suficientes para poder combatir el día malo. Es el gozo de saber que si nos humillamos bajo su presencia, velando y orando, el Señor cuida de nosotros.
Porque bien claro dijo en Mateo, no me recuerdo exactamente cuál es el versículo, que Él cuida hasta los lirios del campo y a los pajaritos. ¿Cómo no nos cuidará a nosotros que somos sus hijos? Así que no te preocupes. Sigue el día a día, la lucha que tenemos todos los días, pero no, como dice aquí, no teniendo ansiedad. Porque la ansiedad te separa de la comunión de Dios. La ansiedad le pone una pared para que tú frenes tu comunión con Cristo. Y hay muchas personas que viven en ansiedad, dejando que esto tome posición de sus vidas. Y por último quiero leerle, nos advierte la palabra de Dios que cuando oramos en todo tiempo, fíjate, hay 3 armas. Hablamos de muchas, pero ahora le voy a resumir 3. Cuando oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando con toda perseverancia y súplica, tendremos la ayuda de nuestro Dios. Porque todas estas 3 cosas trabajan juntas. Cuando oramos con súplica del Espíritu, cuando oramos con no hoy y mañana no, cuando oramos con perseverancia. El enemigo es el adversario, es el mentiroso, sabe quiénes somos y sabe cómo atacarnos, pero nosotros tendremos la fortaleza y la defensa para sentirnos fuertes, resistir y salir victoriosos en la batalla. Porque podemos decir en nuestra vida, Cristo está en mí y yo en Cristo. Si podemos decir eso, tenemos la victoria en el mundo espiritual. Dios me los bendiga en esta mañana. Nos paramos para orar. Aprendimos hoy que el enemigo de nuestras almas viene contra nosotros en nuestros pensamientos y que es invisible. Pero que nosotros tenemos las armas que Dios nos ha dado para poderlo detectar. Así que le damos gracias al Señor. Madre, por favor, ven para que ores. Busca un micrófono. Aquí está. Suba acá, por favor. Llévanos en oración. Amén. Después, vamos a cerrar. Amén. Qué buena enseñanza hoy, ¿verdad, hermanos? Aprender, recordarnos que tenemos que orar y que velar todo el tiempo, ¿verdad? Porque el enemigo de nuestras almas está todo el tiempo acechándonos, ¿verdad? Qué buena, gracias, Tere. Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu enseñanza, Padre. Gracias por tu palabra, Padre, que ha sido expuesta aquí, Señor. Permite que se haga rema en nuestras vidas, mi Dios, y que estemos, como Teresa nos instó en esta mañana, mi Dios, a estar todo el tiempo orando y velando. Estar juntos, mi Dios, en comunión, Padre, consagrados a ti, buscando tu presencia, Señor, y buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, mi Dios, porque ahí está la fuerza. ¿Por qué, Señor? Porque eres tú la cabeza, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por esta mañana, por tu palabra, porque tu Espíritu nos redarguye, nos enseña, nos corrige, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú te tomas el tiempo aún con tu pueblo, mi Dios, exhortándonos, mi Dios, dándonos palabras de aliento, mi Dios, pero también ayudándonos, mi Dios, y recordándonos, Padre, que tenemos que estar todo el tiempo, mi Dios, velando, Señor, porque nuestro enemigo no descansa, Padre. Y cuando nos apartamos del redil, como decía también Tere, Señor, somos presa fácil para el enemigo, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ti todo el tiempo, mi Dios, a orar en todo momento, mi Dios, y confiar que tú estás, mi Dios, en control de todas las cosas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a redimir nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos. Y a estar en comunión. Padre, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Sí, cuando Señor. Flaqueamos, mi Dios, cuando a veces no sabemos, mi Dios, cómo llevar nuestra vida, Señor, necesitamos tu guía en todo momento. Creemos que todas nos lo sabemos, pero no es así, Padre. Tú cada día tienes algo nuevo que enseñarnos, mi Dios, algo nuevo que recordarnos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, mi Dios, en esta mañana derramada sobre nosotros, derramada sobre tu pueblo, mi Dios. Tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, por tu gran amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. No, todavía.
Tenemos una alabanza para terminar. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Wow. Siempre se aprende, ¿eh? Siempre hay una palabra fresca. Toda palabra que viene de la boca del Señor es para dar vida. Y nos da vida abundante. Nos anima, nos levanta, nos redarguye, como decíamos al principio. Quiero, antes de cerrar la conexión que tenemos por internet, quiero dar gracias a Dios principalmente por las casas en Cuba que se están tomando ahora para reunirse todos en una casa para escuchar nuestras prédicas desde allá. Esto ha sido una bendición que Dios nos está dando ahora, porque se están sentando en algunos lugares y están recibiendo de la palabra de nosotros, y queremos orar por estos hermanos que están prestando sus casas ahora para recibir esta palabra que es el único que lo glorifica. Oye, la mosquita de verdad que estuvo todo el tiempo contigo, ¿no? Le gusta el micrófono. Oye, gloria a Dios por esta palabra, gloria a Dios por estos hermanos, gloria a Dios porque hay algo que no se puede parar y es detener la palabra de Dios. La palabra de Dios entra a cada casa, a cada rincón. Apoyaremos estos lugares que se están congregando y se están reuniendo en el nombre de Jesús con nosotros a través de la isla de Cuba y de otros países más. No quiero que la gente se sienta afligido, se sienta incómodo porque hablamos de Cuba, pero por la necesidad tan grande que hay. Pero qué bueno que allá en Chile se empiecen a reunir las casas y se empiecen a compartir con nosotros. Tenemos hermanas allá en Chile, tenemos miguita de pan, ¿no? ¿Miguita de qué? Algo que se lleva tiempo con nosotros congregando. Tenemos la joven de México también, que por más de 2 años ya está conectada con nosotros. Y gloria a Dios por todas estas personas de diferentes países. Teníamos un muchacho que es policía allá en Perú también conectándose con nosotros. Y qué bueno, porque lo que damos es palabra de vida. No traemos condenación, pero sí traemos advertencia, porque es lo que Dios quiere, que nosotros nos mantengamos firmes, como decía mi esposa en el día de hoy, que es importante la unión del pueblo de Dios. Es poder de Dios. El enemigo no puede atacar una iglesia unida, una iglesia con un mismo sentir, una iglesia con un solo espíritu. No puede atacar a nadie, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el Señor nos lo ha confirmado. El Señor no está buscando que seamos personas débiles, sino valientes. Porque dice que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. Vamos a terminar con una adoración. Y le damos gracias a Dios, vuelvo y repito, por todos estos lugares en Cuba, donde han empezado a congregarse junto con nosotros, a pesar de tanta distancia. A Nancy Morales, que estuvo conectada con nosotros, a Larissa, que estuvo conectada con nosotros, y a muchos otros hermanos que han estado conectados con nosotros. Ani, que a pesar de que está enferma y se está recuperando, nunca ha dejado de conectarse con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, tu mamá, Michelle Domínguez, todas esas personas han estado conectadas. Pero una de las cosas más, tu mamá, que ha seguido siguiéndonos a través de Cuba. ¡Wow! Qué lindo sería el día que podamos llegar allí y llevar una palabra de vida, ¿no? En presencia. Pero para eso hay que orar mucho. Hay que orar. Alabamos a Dios en esta mañana y le hemos glorificado, le hemos exaltado. Que haya paz en nuestros corazones, pero sobre todo que mañana usted se levante y recuerde que tiene un compromiso con el Señor aquí en adoración, buscando el rostro de Dios en adoración, espíritu y verdad, y orando por los enfermos. Doy gracias a Dios que no se ha separado de la niña Elisa, a pesar de algunas contradicciones que ha tenido, pero ella está en su casa ya nuevamente, y sabemos que mi Dios, lo que empezó en la niña, lo va a terminar. Amén. Oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros amigos. Oremos por nuestros vecinos. Oremos por aquel que quiere ser tu enemigo, pero que ahora tú vienes con paz, con la paz del Señor. Contra el amor no hay nada. La gloria para nuestro Dios.
Adórelo. Eres único, glorioso Salvador. Nadie como tú, Rey de majestad. Eres único, glorioso Salvador. Nadie como tú, Rey de majestad. Jesús, nombre sin igual. Jesús, nadie es como tú. Jesús, Rey de majestad. Jesús, nadie es como tú. Nombre, sobre todo nombre, nombre sin igual, sin comparación. Nombre, sobre todo nombre, nombre sin igual, sin comparación. Eres único, glorioso Salvador. Nadie como tú, Rey de majestad. Eres único, glorioso Salvador. Nadie como tú, Rey de majestad. Jesús, nombre sin igual. Jesús, nadie es como tú. Jesús, Rey de majestad. Jesús, nadie es como tú. Jesús, nombre sin igual. Jesús, nadie es como tú. Jesús, Rey de majestad. Jesús, nadie es como tú. Jesús, nadie es como tú. Jesús, nadie es como Aleluya. Bueno, una iglesia sin testimonio no funciona, ¿no? Bueno, siéntese un momentico. No va a ser